Ese día en el estacionamiento podría haber sido el final de todo, pero no lo fue. Mientras alquilaba un pequeño apartamento para pasar el verano, esperaba un merecido descanso de mi rutina diaria. Aunque el lugar era pequeño, resultaba acogedor. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Pasaba mis días explorando la ciudad, descubriendo nuevos cafés, museos y parques. Mis noches las dedicaba a relajarme con un buen libro o a ver una película. Las primeras semanas en el apartamento fueron placenteras. Me sentía libre y contento de tener un lugar propio, aunque temporal, en el que podía disfrutar de mi tiempo sin las presiones de la vida cotidiana. Sin embargo, una noche comenzó a suceder algo inquietante. Mientras me acomodaba para ver una película, noté un ligero reflejo en mi televisor. Al principio, lo ignoré, pensando que era un efecto de las luces, o quizás un truco de mi mente cansada. Sin embargo, al girarme, vi una pequeña luz roja parpadeando detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nada visible. Lo atribuí a una ilusión óptica causada por la iluminación de la habitación, y decidí no preocuparme demasiado. Sin embargo, al día siguiente, la luz volvió a aparecer. Esta vez estaba en el rincón de mi sala. Decidí que era hora de investigar. Moví los muebles, revisé estantes y miré detrás de las alfombras. La inquietud comenzó a crecer en mi interior. Algo no estaba bien. Comencé a realizar una inspección más exhaustiva del apartamento. Moví el sofá, levanté las alfombras y examiné cada rincón. Mientras revisaba el dormitorio, noté un pequeño agujero en la pared justo encima del armario. Me subí y miré a través de él, y allí, escondida detrás de un pequeño panel, encontré una cámara con su lente apuntándome fijamente. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que alguien había estado observándome. Saqué la cámara y seguí el cable que se conectaba a un agujero pequeño en la pared, justo detrás de una estantería. Me di cuenta de que podría haber más cámaras ocultas. Mi mente estaba en estado de shock, pero sabía que debía seguir investigando. Revisé el baño y efectivamente, encontré otra cámara oculta detrás de una rejilla de ventilación. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que alguien había estado vigilándome de cerca. No sabía cuánto tiempo había pasado ni quién estaba detrás de esto, pero necesitaba respuestas. Decidí retirar las cámaras y dirigirme al administrador del edificio. El gerente parecía sorprendido al ver las cámaras, pero también noté que su reacción era evasiva. Tartamudeó y prometió investigar el asunto esa noche. Aunque intentó tranquilizarme, mi inquietud solo aumentó. La idea de haber sido vigilado me mantenía despierto. Cada ruido me hacía saltar y no podía dejar de pensar en quién podría estar observándome y por qué. A la mañana siguiente, decidí tomar el asunto en mis propias manos. Fui a una tienda de electrónica local y compré un detector de errores. Pasé horas recorriendo el apartamento, escaneando cada rincón con la esperanza de encontrar más cámaras. Encontré 3 cámaras adicionales, todas bien escondidas en lugares que nunca habría imaginado. Me sentía violado y expuesto. La idea de que alguien pudiera estar observándome sin mi consentimiento me resultaba repugnante. Necesitaba descubrir quién estaba detrás de esto. Comencé a observar al administrador del edificio con más detenimiento. Parecía nervioso cada vez que me veía. Noté que tenía una rutina. Siempre salía del edificio a la misma hora todos los días. Una tarde, lo seguí desde una distancia segura. Vi cómo se dirigía a un café cercano y se encontraba con un hombre que no había visto antes. Se sentaron en una mesa en el rincón del café y comenzaron a conversar. Observé cómo el hombre le entregaba un sobre al administrador. Mi estómago se revolvió al ver esta transacción. No podía acercarme demasiado sin ser notado, así que decidí volver al edificio y buscar más información. Aproveché el momento en que el administrador se ausentó para entrar en su oficina. Abrí la cerradura con una copia que había hecho antes y me deslicé dentro. Allí encontré un panel oculto detrás de su escritorio. Dentro del panel había una colección de cintas de vídeo y una pequeña pantalla de vigilancia. Mi estómago se volvió un nudo al ver las cintas etiquetadas con mi número de apartamento y fechas que se extendían meses atrás. Tomé las cintas y me apresuré a regresar a mi apartamento. Reproduje las grabaciones y vi cada imagen de mis movimientos en el apartamento.
desde mi rutina diaria hasta momentos privados que nunca pensé que alguien vería. La sensación de ser observado en cada momento era angustiante. Me sentía completamente invadido. Llamé a la policía y les conté todo lo que había encontrado. Llegaron rápidamente y se llevaron las pruebas. Esa noche, la ansiedad me mantenía despierto. La sensación de estar constantemente vigilado no me dejaba en paz. Sentía que estaba siendo acechado en cada rincón, incluso en mi propia mente. Al día siguiente, la policía me informó que habían arrestado al administrador del edificio y a su cómplice. Descubrieron que habían estado llevando a cabo una operación de voyerismo, grabando a los inquilinos y vendiendo las imágenes en línea. Me dijeron que el administrador había utilizado su posición para instalar las cámaras en los apartamentos. Aunque estaban detenidos, me sentía profundamente perturbado. Decidí mudarme del apartamento de inmediato. Encontré un nuevo lugar, lejos del antiguo apartamento, y me aseguré de revisar cada rincón en busca de cámaras ocultas. La experiencia me había dejado con una profunda sensación de desconfianza. Cada lugar al que me mudaba se convertía en un escenario de escrutinio minucioso. Revisaba las paredes, el mobiliario y los rincones más oscuros para asegurarme de que no hubiera más intrusiones. La experiencia me cambió profundamente. Me volví extremadamente cauteloso. Aprendí a confiar en mis instintos y a no dar por sentada mi privacidad. Cada nuevo hogar requería una inspección exhaustiva. No podía evitar el sentimiento de estar siendo observado. Cada ruido en la noche, cada sombra en la esquina, se convertía en una fuente de inquietud. Durante mucho tiempo, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. El proceso de recuperación fue largo y difícil. A pesar de tener un nuevo hogar y un entorno más seguro, las cicatrices emocionales de la invasión a mi privacidad permanecieron. Aprendí a vivir con una constante vigilancia personal, un recordatorio de que la seguridad y la confianza deben ser siempre prioridad. Con el tiempo, comencé a encontrar maneras de lidiar con el trauma. La terapia y el apoyo de amigos y familiares me ayudaron a superar el miedo persistente. Aprendí a establecer límites más claros y a proteger mi privacidad de manera más rigurosa. A pesar de las pesadillas ocasionales y la ansiedad residual, la experiencia me enseñó la importancia de la resiliencia y la fortaleza. Hoy en día, reviso meticulosamente cada lugar al que voy, ya sea una casa de alquiler, un hotel o incluso una oficina. No doy nada por sentado y siempre mantengo un ojo atento a cualquier cosa fuera de lo común. La experiencia, aunque aterradora y perturbadora, me ha convertido en una persona más consciente y preparada. He aprendido a proteger mi espacio personal y a valorar la privacidad que una vez di por sentada. La invasión a mi privacidad me recordó que, aunque el mundo puede ser un lugar peligroso, también es posible encontrar la fuerza para enfrentarlo y seguir adelante. La vigilancia constante puede haber comenzado como una amenaza, pero se transformó en una lección valiosa sobre la importancia de la seguridad personal y la perseverancia. Nunca olvidaré lo rápido que una escapada aparentemente placentera puede convertirse en una pesadilla indescriptible. Fue un largo tiempo antes de que pudiera volver a sentirme seguro, y desde entonces, nunca más volví a alquilar una casa aislada. El recuerdo de aquellos días perturbadores ha dejado una marca indeleble en mi vida. Era una tarde tranquila cuando decidí darme un respiro y dirigirme hacia mi coche en el estacionamiento. El sol estaba descendiendo lentamente, proyectando sombras largas y suaves que parecían alargar el día. Había sido un día agotador, y por fin me sentía listo para regresar a casa. La casa de alquiler junto al lago, que había prometido ser nuestra escapada perfecta, estaba a punto de ser abandonada. Me acerqué a mi vehículo, sintiendo la suavidad del asfalto bajo mis pies cansados. Mientras rebuscaba en mi bolso en busca de las llaves del coche, escuché unos pasos detrás de mí. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé que podrían ser otros vacacionistas regresando a sus coches, o incluso el personal del lugar. Pero a medida que esos pasos se acercaban, empecé a sentir una creciente incomodidad. Me giré para ver quién podría estar allí, pero no vi a nadie en particular. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos fuertes me agarraron por la espalda. Un pánico paralizante se apoderó de mí. Intenté gritar,
pero una mano cubierta me tapó la boca, ahogando cualquier sonido que intentara emitir. Mi corazón latía con una intensidad abrumadora en mi pecho, mientras me empujaban hacia la parte trasera de una furgoneta. La puerta se cerró con un estrépito, y el rugido del motor de la furgoneta encajó en mis oídos. No podía ver a mi captor, pero sentía sus movimientos cerca. Las manos me ataron con cintas, y una cinta más fue enrollada alrededor de mi boca, dejándome sin posibilidad de emitir un sonido. La furgoneta empezó a moverse, y mi mente se inundó con pensamientos aterradores sobre lo que podría suceder. Sabía que debía mantener la calma y buscar una forma de escapar. El viaje en la furgoneta pareció interminable. Cada bache y giro en la carretera me hacía sentir más atrapado y desesperado. Intenté pensar en alguna estrategia para liberarme, pero las cintas estaban demasiado ajustadas. Cada movimiento me causaba dolor en las muñecas. El terror de no saber a dónde me llevaban me afectaba aún más. Finalmente, la furgoneta se detuvo y la puerta se abrió con un chirrido. Me arrastraron bruscamente fuera del vehículo y me empujaron hacia el suelo. El aire estaba frío y el entorno estaba rodeado de un espeso bosque. El hombre que me había secuestrado llevaba una máscara y sus ojos eran fríos y calculadores, lo que aumentó mi ansiedad. Me llevó a una pequeña cabaña situada en medio de la nada. La estructura parecía vieja y deteriorada, y al entrar, el interior estaba envuelto en penumbra y un olor a humedad. Me ató a una silla de madera que crujía con cada movimiento. La cinta en mi boca fue retirada, pero mi voz parecía no salir. El hombre simplemente me observaba en silencio, como si esperara algo de mí. Miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera usar para liberarme, pero todo lo que vi fueron viejos muebles y polvo acumulado. Había una pequeña ventana, pero estaba demasiado alta para que pudiera alcanzarla. Escuché el sonido de un cerrojo al cerrarse cuando el hombre salió de la habitación. Luché contra las cuerdas con todas mis fuerzas, pero estaban demasiado ajustadas y mis muñecas ardían. Mi desesperación creció con cada segundo que pasaba. Necesitaba mantener la calma para encontrar una solución. Traté de pensar en una forma de escapar, observando el entorno con detenimiento, buscando cualquier oportunidad. Después de lo que parecieron horas, el hombre regresó. En sus manos llevaba un cuchillo, y al verlo, sentí un terror indescriptible. Se acercó lentamente, y el miedo se apoderó de mí. Finalmente habló. Su voz era grave y siniestra. Me dijo que nadie vendría a salvarme, y que mi destino estaba sellado. Me di cuenta de que debía actuar rápido si quería sobrevivir. Le rogué que me dejara ir, tratando de sonar lo más convincente posible. Le ofrecí pagar cualquier rescate que quisiera, pero él se rió y sacudió la cabeza, diciendo que no se trataba de dinero. Mientras él estaba distraído, logré aflojar un poco las cuerdas alrededor de mis muñecas. Vi mi oportunidad cuando él se giró momentáneamente. Liberé mis manos con dificultad y agarré una lámpara pesada que estaba sobre una mesa cercana. La levanté con todas mis fuerzas y la golpeé sobre el hombre. Tropezó y el cuchillo cayó al suelo. Temblando de miedo y adrenalina, me abalancé sobre él y conseguí quitarle el cuchillo de las manos. Él gritó de dolor mientras intentaba recuperarse. Corrí hacia la puerta, luchando con la cerradura. Podía escuchar sus maldiciones y gritos mientras intentaba alcanzar mi posición. Finalmente, conseguí abrir la puerta y corrí hacia el bosque. Mi corazón latía frenético y no me atreví a mirar atrás. Las ramas y arbustos me arañaban la cara y los brazos mientras me adentraba en la espesura. No sabía a dónde iba, pero tenía que alejarme. Pude oír la furgoneta estrellándose contra la maleza detrás de mí, lo que me impulsó a correr más rápido. Finalmente, vi luces a lo lejos y me di cuenta de que estaba cerca de una carretera. Corrí hacia ella, agitando mis brazos y gritando desesperadamente pidiendo ayuda. Un coche se detuvo y una mujer salió preguntando qué había sucedido. Le conté rápidamente todo lo que había pasado y ella llamó a la policía. La respuesta fue rápida y los agentes se adentraron en el bosque para buscar al hombre. Me dijeron que había tenido suerte de estar viva. Encontraron la cabaña, pero el secuestrador ya se había ido. Me aseguraron que continuarían buscando hasta dar con él. Pasé los días siguientes en un estado de shock profundo. No podía dormir ni comer, y mi mente estaba llena de imágenes aterradoras de lo que había vivido.
La policía tomó mi declaración y comenzó una investigación exhaustiva. Creyeron que el hombre era un secuestrador en serie que habían estado buscando durante algún tiempo. Me quedé en casa con mi familia, rodeada de personas que se preocupaban por mí y trataban de consolarme. Me tomó mucho tiempo recuperar una sensación de seguridad. Seguía mirando por encima del hombro, temiendo que el hombre apareciera en cualquier momento. Finalmente, la policía logró atraparlo mientras intentaba secuestrar a otra mujer. Me dijeron que mi escape había sido crucial para localizarlo, y testifiqué en el juicio donde fue condenado a cadena perpetua. La experiencia dejó una marca imborrable en mí. Desde aquel momento, me volví más cauteloso y consciente de mi entorno. A pesar del miedo y la ansiedad, me niego a dejar que el terror controle mi vida. Sobreviví porque luché con todas mis fuerzas, porque no me rendí. Aunque todavía tengo pesadillas y momentos de pánico, sé que soy fuerte y que puedo enfrentar cualquier desafío. El tiempo y el apoyo de mis seres queridos han sido fundamentales en mi proceso de recuperación. He aprendido a valorar la seguridad y a ser más precavido, pero también a no dejar que el miedo gobierne mi vida. La experiencia me ha enseñado que, a pesar de lo aterrador que puede ser el mundo, la fortaleza y la determinación pueden ayudarnos a superar incluso las situaciones más desesperadas. No podía sacudirme la sensación inquietante de que algo oscuro se escondía en las sombras, observándonos desde afuera. Habíamos llegado a nuestra casa de alquiler junto al lago, con la expectativa de disfrutar de una escapada de verano perfecta, cortesía de mi buen amigo Lucas. La casa, una imponente construcción antigua con un carácter peculiar, parecía ser el escenario ideal para nuestra semana de vacaciones. Éramos 6: Lucas, su pareja Clara, Daniel, Sofía, Emma y yo. La primera noche la pasamos organizándonos y adaptándonos al lugar. La casa era amplia, con una arquitectura clásica y un aire nostálgico. Había varias habitaciones y un ático que prometía secretos escondidos. Al día siguiente, decidimos explorar cada rincón. Mientras recorría los pasillos, me topé con una pequeña puerta oculta al fondo de un armario. Era una entrada discreta, casi secreta. Llamé a Lucas para que lo viera conmigo. Juntos, abrimos la puerta y descubrimos una serie de mantas viejas y unas latas vacías. Parecía como si alguien hubiera estado allí recientemente. Les mostramos a los demás nuestro hallazgo, y aunque nos reímos de la idea de que pudiera ser el escondite de un niño travieso, una sensación de incomodidad nos envolvió. Decidimos dejarlo pasar y continuar disfrutando del resto de nuestra estadía. Esa noche, organizamos una barbacoa junto al lago. Mientras el sol se escondía, la sensación de incomodidad se desvaneció, y la pequeña habitación secreta se convirtió en un tema de conversación menor. Al día siguiente, mientras navegábamos en el bote, Clara se dio cuenta de que había olvidado su teléfono en la casa. Regresó sola para buscarlo, y cuando volvió, estaba visiblemente alterada. Comentó que había sentido una presencia inquietante, como si alguien la estuviera vigilando desde el bosque. Aunque intentamos tranquilizarla, sus palabras dejaron un sabor amargo en el aire. Esa noche, empezamos a escuchar ruidos extraños provenientes del ático. Sonaban como pasos pesados. Lucas y Daniel decidieron investigar. Equipados con linternas, subieron al ático mientras nosotros esperábamos con creciente ansiedad. Cuando finalmente regresaron, nos informaron que no encontraron nada fuera de lo común, solo algunos muebles antiguos y cajas llenas de polvo. Al día siguiente, Sofía encontró un marco de fotos roto en la sala de estar. La fotografía en su interior mostraba a una familia que ninguno de nosotros conocía. El marco estaba destrozado y parecía que la foto había sido arrojada con furia. La preocupación creció entre nosotros y la sensación de incomodidad se intensificó. Esa noche decidimos dormir más tarde para tratar de superar la sensación de desasosiego. La casa parecía aún más grande y vacía en la oscuridad. Lucas y Clara se acomodaron en el dormitorio principal, Daniel y Sofía en la habitación de invitados, y Emma y yo nos instalamos en los sofás de la sala de estar. A mitad de la noche, me desperté con el sonido de crujidos en las tablas del piso. Sentí una sombra moviéndose por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza, pero me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. A la mañana siguiente,
Le conté a los demás lo que había visto y sugerí que nos fuéramos. Lucas pensó que estábamos exagerando, mientras que Daniel insistió en que solo estábamos dejándonos llevar por nuestra imaginación. Argumentó que debíamos quedarnos y aprovechar el resto de nuestras vacaciones. A pesar de mis reservas, accedimos. Durante el día, tratamos de mantenernos ocupados con actividades al aire libre. Sin embargo, cada vez que regresábamos a la casa, notábamos más signos inquietantes: puertas abiertas, objetos descolocados y, en una ocasión, huellas de barro que llevaban desde la puerta trasera hasta la habitación secreta. Era evidente que alguien más estaba en la casa con nosotros. Una noche, un estruendo en la cocina nos alarmó. Al investigar, encontramos todos los cajones y armarios abiertos, con utensilios esparcidos por el suelo. Lucas gritó pidiendo al intruso que se mostrara, pero no obtuvimos respuesta. Llamamos a la policía local, quienes llegaron y no encontraron nada, sugiriendo que probablemente era solo un animal. Sabíamos que no era el caso. La quinta noche, la tensión era palpable. Decidimos mantenernos despiertos por turnos, atentos a cualquier signo de intrusión. Alrededor de las 3 a.m., era mi turno. Estaba en la sala de estar, sintiendo el peso del sueño, cuando escuché un susurro. Me giré hacia el sonido y vi una figura en el pasillo. La figura estaba inmóvil, solo mirándome. Quedé paralizado, incapaz de moverme. La figura avanzó hacia la luz, revelando a un hombre desaliñado y sucio, con una apariencia salvaje, como si hubiera estado viviendo en el bosque durante mucho tiempo. Su sonrisa no era nada reconfortante. Finalmente logré gritar, y los demás se despertaron y vinieron corriendo, pero el hombre ya había desaparecido en la oscuridad. Empacamos nuestras cosas apresuradamente. Nadie quería quedarse ni un minuto más en esa casa. Regresamos a casa en un silencio sepulcral, cada uno sumido en sus pensamientos. Informamos del incidente a la agencia de alquiler y a la policía una vez más, pero nunca supimos quién era el hombre ni por qué había estado viviendo allí. La experiencia nos dejó a todos profundamente conmocionados y nos hizo darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad. Lo que debía ser una escapada de verano inolvidable se convirtió en una experiencia aterradora que nunca olvidaremos. Era una tarde tranquila de jueves cuando Laura, una agente inmobiliaria de medio tiempo, recibió una nueva cita. La dirección conducía a una casa antigua en las afueras de la ciudad, en una zona conocida por sus extensos jardines y residencias elegantes. Aunque Laura estaba acostumbrada a mostrar propiedades en diferentes lugares, esa mansión destacaba por su grandiosidad. Al llegar, estacionó su coche al final del largo camino de entrada, frente a una residencia majestuosa con grandes ventanales que proyectaban una sensación de lujo y sofisticación. Al acercarse a la puerta principal, Laura notó que ésta estaba entreabierta. Esto le pareció extraño, dado que las casas en esa área eran conocidas por su riguroso control de seguridad. Se detuvo un momento, dudando si debía llamar a la puerta o hacer una llamada telefónica para confirmar la visita. Finalmente, empujó la puerta para abrirla un poco más y entró en el vestíbulo. «Hola, soy Laura. Estoy aquí para mostrarte la propiedad», anunció, su voz resonando en el amplio vestíbulo. No obtuvo respuesta. El vestíbulo era impresionante, con un elegante candelabro colgando del techo, y mientras miraba alrededor, notó señales evidentes de una lucha reciente. Un jarrón roto yacía en el suelo de mármol, y las paredes mostraban marcas de desgaste, como si alguien hubiera sido arrastrado con violencia. El corazón de Laura comenzó a latir con rapidez. La escena no parecía normal. Dejó las llaves de la casa en una pequeña mesa cerca de la puerta y se preguntó qué hacer a continuación. ¿Debería irse y llamar a la policía o investigar un poco más? La curiosidad y el deseo de ayudar a posibles víctimas la impulsaron a avanzar por la casa. Evitando los fragmentos del jarrón roto, el silencio en la casa resultaba inquietante. Llamó de nuevo, esta vez más alto. «¿Hay alguien aquí?». El eco de su voz en la casa vacía hacía que el silencio fuera aún más perturbador. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó un ruido débil que parecía provenir de una de las habitaciones en el piso superior. Sonaba como un gemido o un grito ahogado. Laura sintió un impulso fuerte de regresar,
pero su preocupación por posibles víctimas la mantuvo en movimiento. Encontró las escaleras y comenzó a subir lentamente, con cada peldaño crujiendo bajo su peso. Arriba, encontró un rastro de gotas que parecían sangre, que se dirigían por el pasillo hacia una puerta parcialmente cerrada. Laura respiró profundamente antes de empujar la puerta. Dentro, vio a una mujer atada a una silla, con la boca amordazada con un trozo de tela. Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los de Laura. Corrió a su lado y empezó a desatar las cuerdas que la mantenían inmovilizada. «Tranquila, estoy aquí para ayudarte», susurró Laura, intentando tranquilizarla mientras liberaba sus manos. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Se dio vuelta y vio a un hombre de pie en la puerta, con una expresión de furia en su rostro. Era alto y robusto, con una presencia amenazante que hizo que Laura sintiera un escalofrío. «¿Quién eres tú?», exigió el hombre antes de que Laura pudiera responder. El agresor se lanzó hacia ella. Laura apenas logró esquivar el ataque, tropezando hacia atrás y cayendo sobre la mujer. Ambas cayeron al suelo. Laura se levantó rápidamente, ayudando a la mujer a levantarse. Su único pensamiento era escapar. Salió corriendo de la habitación, con la mujer siguiéndola, y se dirigieron por el pasillo mientras el hombre la seguía de cerca. Llegaron a la escalera y descendieron lo más rápido que pudieron, con el hombre pisándoles los talones. El corazón de Laura latía con fuerza mientras sentía el aliento del agresor en su cuello. Al llegar al piso inferior, vieron la cocina frente a ellas y una puerta que conducía al patio trasero. Corrieron hacia ella, la abrieron y salieron, sintiendo el aire frío de la noche golpeando sus rostros. No se detuvieron. Avanzaron rápidamente hacia el borde de la propiedad, donde una fila de árboles les proporcionó algo de cobertura. Se adentraron en el bosque cercano, las ramas rasgando sus caras y brazos mientras avanzaban entre la maleza. Los gritos del hombre se hicieron cada vez más débiles, pero Laura sabía que aún no estaban a salvo. Necesitaban llegar a su coche y llamar a la policía. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron del bosque y encontraron el camino de entrada. El coche de Laura aún estaba estacionado allí, y vio en él un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Corrieron hacia él, con las manos temblando mientras Laura buscaba sus llaves. Finalmente, logró desbloquear las puertas, y ambas se apresuraron a subir al vehículo. Arrancó el motor y condujo a toda velocidad, alejándose de la casa y del peligro. No se detuvo hasta que estuvieron varios kilómetros más allá, en el estacionamiento de una gasolinera. Laura sacó su teléfono y marcó el 911, explicando todo al despachador de la manera más rápida y clara posible. La policía llegó en cuestión de minutos. Laura y la mujer, a quien luego supo que se llamaba Rachel, proporcionaron sus declaraciones y les entregaron toda la evidencia recopilada. Los oficiales prometieron encargarse de la situación. Rachel, aunque todavía en estado de shock, estaba profundamente agradecida por la ayuda de Laura. Le explicó que el hombre era su exesposo, que había irrumpido en la casa con la intención de hacerle daño. Mientras esperaban en la parte trasera de un coche de policía para que los oficiales terminaran su investigación, Laura no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y temor. Aunque se habían salvado, el recuerdo de esa noche inquietante se quedaría con ella para siempre. La policía finalmente arrestó al exesposo de Rachel, y ella fue llevada a un lugar seguro, agradecida y aliviada. Laura, por su parte, regresó a casa sabiendo que, a pesar del peligro que enfrentó, había hecho lo correcto al actuar con valentía y determinación. Mientras conducía de regreso a su casa, Laura reflexionaba sobre la experiencia. La imagen de Rachel atada y aterrorizada aún estaba fresca en su mente, y se preguntaba cómo habría terminado todo si no hubiera intervenido. Sabía que había puesto en riesgo su propia seguridad, pero también estaba convencida de que su decisión de actuar rápidamente había salvado una vida. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a lo lejos, y Laura sentía una mezcla de agotamiento y satisfacción por haber tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido del viento contra las ventanas y el crujir de la casa le recordaban la tensión de esa noche. Aunque su mente estaba cansada, no podía evitar revivir cada momento.
Desde la inquietante llegada a la mansión hasta la frenética carrera por el bosque, cada detalle parecía grabado a fuego en su memoria. Sabía que, a pesar de los desafíos y el miedo, había hecho lo que debía hacer. La experiencia le había enseñado la importancia de estar alerta y de no subestimar las señales de advertencia. En las semanas siguientes, Laura se mantuvo al tanto de la noticia sobre el caso. La cobertura mediática había sido intensa, y el caso de Rachel se había convertido en un tema de interés local. La policía había presentado cargos graves contra el exesposo de Rachel, y el juicio estaba en marcha. Aunque Laura no buscaba reconocimiento, se sintió aliviada al saber que su valiente intervención había contribuido a llevar a un delincuente a la justicia. El trabajo de agente inmobiliaria continuó para Laura, pero la experiencia en la mansión había dejado una marca indeleble en ella. Se había convertido en un recordatorio constante de que la vida podía cambiar en un instante y que el coraje y la decisión en momentos críticos podían marcar una diferencia significativa. Laura seguía adelante, pero la experiencia le enseñó una lección invaluable sobre la valentía, la compasión y la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando el riesgo es alto. Era una noche fría y oscura, alrededor de las 9 p.m., cuando finalicé mi agotadora jornada laboral en una pequeña oficina en la ciudad. Había decidido quedarme hasta tarde para terminar algunos informes importantes que no podían esperar. Mientras salía del edificio, el eco de mis pasos resonaba en el pavimento húmedo. El estacionamiento estaba casi desierto, y el silencio solo se interrumpía por el susurro del viento que acariciaba las ramas de los árboles cercanos. Cuando me acercaba a mi auto, algo llamó mi atención. Un hombre estaba apoyado contra un poste de luz, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en mí. En un primer momento, pensé que tal vez estaba esperando a alguien, pero había algo inquietante en la forma en que sus ojos se fijaron en mí. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí, y mi instinto me dijo que debía alejarme lo más rápido posible. Sin dudarlo, apresuré el paso, casi corriendo hacia mi coche. El frío metal de la manija me reconfortó mientras me subía y cerraba la puerta con fuerza. Al mirar por el retrovisor, lo vi aún ahí, inmóvil, observándome mientras encendía el motor y me alejaba. A la noche siguiente, regresé al mismo estacionamiento, esperando que la experiencia de la noche anterior hubiera sido solo una coincidencia. Pero ahí estaba de nuevo, en el mismo lugar, apoyado en el mismo poste, con la misma mirada perturbadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esta vez, traté de observarlo más detenidamente. El hombre tenía una estatura promedio, con una complexión delgada pero no frágil. Vestía una sudadera con capucha oscura que cubría la mayor parte de su rostro, ocultando sus rasgos y haciendo que pareciera aún más siniestro. Mis manos comenzaron a sudar mientras intentaba mantener la calma. Sin embargo, mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de mi pecho. Al acelerar el paso, mi respiración se volvió más agitada y mis dedos temblorosos lucharon por encontrar las llaves en el bolsillo. Finalmente, logré subir al coche y encender el motor. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor una vez más. El hombre seguía allí, observándome, como si estuviera esperando el momento adecuado para acercarse. Aunque no lo volví a ver esa noche, la sensación de ser observado no me abandonó. A partir de ese día, cada vez que salía de la oficina, me sentía vigilado, como si sus ojos estuvieran siempre fijos en mí. Los días pasaron, y lo que inicialmente parecía una coincidencia, se convirtió en una rutina aterradora. Todas las noches, sin falta, el hombre estaba allí, esperando en el mismo lugar, con esa mirada penetrante que me hacía sentir vulnerable y expuesto. Intenté ignorarlo al principio, diciéndome a mí mismo que era solo paranoia. Sin embargo, la constante presencia de aquel hombre no me dejaba en paz. Comencé a tomar diferentes rutas para llegar a casa, con la esperanza de perderlo en el camino, pero sin importar qué calle tomara o cuántos desvíos hiciera, siempre sentía su sombra persiguiéndome. Mis noches se volvieron inquietas. Cada crujido de las paredes o susurro del viento me hacía sobresaltar, y la idea de que ese hombre pudiera estar acechando fuera de mi casa
me impedía conciliar el sueño. Mi mente jugaba trucos, haciéndome imaginar siluetas oscuras en cada esquina. Mi vida cotidiana empezó a desmoronarse lentamente, consumida por el temor de lo que pudiera ocurrir si aquel extraño decidiera dar un paso más allá de la mera observación. Una noche, después de haber decidido quedarme en la oficina hasta tarde para evitar el encuentro con ese hombre, me aventuré hacia mi casa con la esperanza de que hubiera desaparecido. Sin embargo, al doblar la esquina de mi calle, mi corazón se detuvo. Ahí estaba, parado frente a mi puerta, al otro lado de la calle, observándome desde las sombras. El miedo recorrió mi cuerpo como un relámpago. Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente las llaves. La distancia entre el auto y la puerta de mi casa nunca se había sentido tan larga. Cuando finalmente logré abrir la puerta, entré y cerré de golpe, asegurándome de que todas las cerraduras estuvieran en su lugar. Las persianas estaban cerradas, pero aún sentía sus ojos en mí, a través de las paredes. Llamé a mi amigo Marcos, un viejo conocido de confianza, y le pedí que viniera de inmediato. Le expliqué, con la voz temblorosa, lo que había estado sucediendo durante las últimas semanas. Para mi alivio, llegó rápidamente y decidió quedarse conmigo esa noche. Tenerlo allí, con su presencia tranquilizadora, fue como un bálsamo para mi agitación. Sin embargo, sabía en el fondo que Marcos no podría estar conmigo siempre y que esto no era una solución a largo plazo. A la mañana siguiente, al salir para ir al trabajo, mi sangre se heló. Una nota había sido dejada en el parabrisas de mi coche. El papel, arrugado y amarillento, solo tenía una palabra escrita en gruesas letras rojas: pronto. El pánico me invadió. Sentí como si las paredes del mundo se cerraran sobre mí. No sabía qué significaba, pero una cosa era clara: el hombre no estaba jugando. Su amenaza era real, tangible, y estaba cada vez más cerca. Fui directamente a la comisaría de policía, llevando la nota como prueba. Los oficiales escucharon mi historia con atención, pero sin evidencias contundentes o más pruebas de acoso directo, no podían hacer mucho más que aconsejarme que fuera cauteloso y que mantuviera un registro detallado de cualquier incidente futuro. Aunque agradecí su preocupación, sentí que sus palabras eran vacías y que estaba completamente solo en esta lucha contra un enemigo invisible. Esa noche, el miedo me llevó a tomar medidas adicionales. Cambié todas las cerraduras de mi casa, reforcé las ventanas y compré un bate de béisbol que coloqué junto a mi cama. A pesar de las medidas de seguridad, no pude sacudirme la sensación de que estaba siendo vigilado. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía en la oscuridad, me hacía saltar de la cama. Las noches pasaron con una angustia constante, incapaz de dormir más de unas pocas horas, siempre alerta, esperando el momento en que él hiciera su próximo movimiento. Después de varios días de vivir en ese estado constante de paranoia, tomé la decisión de trabajar desde casa. Pensé que si limitaba mi exposición al exterior, podría evitar un encuentro directo con él y sentirme más seguro dentro de las paredes de mi hogar. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue aún más perturbador. Comenzaron las llamadas telefónicas. Al principio, eran solo silencios en el otro extremo de la línea. Contestaba y no escuchaba nada, solo una respiración pesada, rítmica, casi animal. Sabía que era él. Podía sentir su presencia incluso a través del teléfono. Intenté ignorarlas, pero las llamadas continuaban, incesantes, cada vez más frecuentes. Finalmente, dejé de contestar, permitiendo que las llamadas fueran al buzón de voz, pero eso no detuvo su acoso. La sensación de que él estaba siempre cerca, incluso cuando no podía verlo, me estaba consumiendo. Cada vez que el teléfono sonaba, un nudo de miedo se formaba en mi estómago. Mis nervios estaban al límite, incapaz de escapar de esa sensación de peligro inminente. Y aunque había decidido trabajar desde casa, la tranquilidad que esperaba encontrar se desvaneció rápidamente. Sabía que no podía esconderme para siempre. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos en mi laptop, escuché un ruido en la parte trasera de la casa. Al principio, pensé que era el viento, pero el ruido se hizo más fuerte, más insistente.
Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando escuché lo que parecía ser un intento de forzar la puerta trasera. Corrí hacia la ventana, con la esperanza de que solo fuera mi imaginación. Pero no. Allí estaba él, en el umbral de mi puerta trasera, intentando abrirla con algún tipo de herramienta. Mi corazón palpitaba descontroladamente mientras retrocedía en silencio, tratando de no hacer ruido. Rápidamente, saqué mi teléfono y marqué el 911, susurrando frenéticamente mi dirección y la situación. La operadora me aseguró que una patrulla estaba en camino, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Antes de que la policía llegara, el hombre pareció darse cuenta de que había sido descubierto. Me miró fijamente, a través de la ventana, y una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Cuando finalmente llegaron los oficiales, inspeccionaron el área pero no encontraron rastro de él. A pesar de sus esfuerzos por tranquilizarme, sabía que el peligro seguía latente. Sentía como si estuviera viviendo en una prisión, atrapado por el miedo y la incertidumbre. Después de ese incidente, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, esperando a que él tomara el control de mi vida. Instalé cámaras de seguridad en la parte delantera y trasera de mi casa, asegurándome de que cada rincón estuviera cubierto. Al menos, si intentaba acercarse de nuevo, tendría pruebas concretas para presentar a la policía. Las primeras noches después de instalar las cámaras fueron relativamente tranquilas. Sin embargo, una madrugada, mientras revisaba las grabaciones, lo vi de nuevo. Su silueta oscura se deslizaba por mi patio delantero, acechando en las sombras. El miedo me invadió de nuevo, pero esta vez sentí una mezcla de terror y determinación. No podía seguir viviendo así. Llamé a la policía, y para mi alivio, llegaron rápidamente. Pero como antes, cuando llegaron, el hombre ya se había ido. Los oficiales me aconsejaron que me quedara dentro, que mantuviera todas las puertas y ventanas aseguradas, pero sus palabras solo aumentaron mi frustración. Sabía que él volvería, y que era solo cuestión de tiempo antes de que intentara algo más peligroso. El colmo llegó una mañana cuando desperté, y encontré la ventana de la sala destrozada. Cristales rotos cubrían el suelo, y el aire frío se colaba por la abertura. El miedo se transformó en terror absoluto cuando vi la nota que había dejado junto a los vidrios rotos. Esta vez, no era una sola palabra. El mensaje era claro: esta noche. Sabía que no podía quedarme ahí ni un minuto más. Hice una maleta apresuradamente, mi mente inundada de pensamientos caóticos. Salí de la casa con el corazón en la garganta y conduje directamente hacia la casa de Marcos, quien, al verme, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Le conté todo lo sucedido, incluyendo la nota. Marcos, siempre el pragmático, insistió en que me quedara con él hasta que la situación se resolviera. Aunque apreciaba su oferta, sabía que no podía depender de él para siempre. El miedo no desaparecería solo porque me mudara de casa. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Esa noche, Marcos y yo nos quedamos despiertos, revisando las grabaciones de seguridad de mi casa a través de su computadora. Era casi medianoche cuando lo vimos acercarse de nuevo. Esta vez, parecía más decidido. Caminó con calma hacia la puerta principal, intentó abrirla, y al no conseguirlo, se dirigió a la ventana rota. No esperé más. Llamé a la policía, y mientras lo hacía, mis manos temblaban. Marcos y yo observamos en silencio cómo el hombre intentaba entrar en la casa. Finalmente, la policía llegó a tiempo. Lo capturaron justo cuando intentaba forzar la entrada. La sensación de alivio fue inmensa, pero no se comparaba con la inquietud que sentí al enterarme de quién era. Resultó ser un hombre local con antecedentes de acoso, alguien que había estado acechándome durante semanas. En su apartamento, la policía encontró una serie de notas perturbadoras y dibujos inquietantes, todos dirigidos hacia mí. Saber que estaba tras las rejas me dio un poco de paz, pero el trauma que había dejado en mi vida no desapareció de la noche a la mañana. Pasé semanas en casa de Marcos, intentando recuperar el control de mi vida, pero no fue fácil. Cada pequeño sonido me hacía saltar, y la idea de estar solo en cualquier lugar me aterraba. Finalmente, decidí mudarme a un nuevo apartamento.
El proceso de encontrar un lugar seguro y adecuado fue agotador, pero me ayudó a enfocar mi mente en algo positivo. La mudanza simbolizaba un nuevo comienzo, un intento de dejar atrás el miedo que había dominado mi vida durante tanto tiempo. Mi nuevo hogar estaba en un vecindario tranquilo, lejos de las sombras que habían acechado mi anterior residencia. Instalarme en el nuevo lugar no fue sencillo. Cada rincón estaba cargado de recuerdos y temores persistentes. Sin embargo, la distancia física de mi antiguo hogar era el primer paso hacia la recuperación. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Me volví más consciente de mi seguridad personal y tomé medidas para protegerme en el futuro. Participé en talleres sobre seguridad y protección personal y me uní a un grupo de apoyo para personas que habían pasado por experiencias similares. Hablar con otros que habían enfrentado situaciones de acoso me ayudó a comprender que no estaba solo en esta lucha. Aunque la presencia del hombre en mi vida había dejado cicatrices, también me enseñó lecciones valiosas sobre la fortaleza y la resiliencia. Aprendí a valorar la importancia de rodearme de amigos y seres queridos, y a no subestimar el impacto que el miedo puede tener en nuestra vida cotidiana. En mi nuevo apartamento, cada día se sentía un poco más como un hogar. Empezaba a recuperar mi tranquilidad y a disfrutar nuevamente de las pequeñas cosas que solía amar. Mientras revisaba los últimos detalles para asegurarme de que todo estaba en orden, me di cuenta de que, a pesar de las cicatrices del pasado, tenía el poder de tomar el control de mi vida. La sensación de libertad y paz comenzó a llenar los espacios vacíos que había dejado el miedo. Aunque el trauma de esos días no desapareció por completo, aprendí a vivir con él y a usarlo como una motivación para seguir adelante. El pasado siempre sería parte de mí, pero ya no controlaría mi futuro. Me di cuenta de que, al final, había logrado algo más grande que simplemente superar una situación aterradora. Había encontrado una nueva forma de ser fuerte, de enfrentar el miedo y de reconstruir mi vida, un paso a la vez. Era una noche tranquila en la pequeña ciudad de Maplewood. La luna llena brillaba intensamente, proyectando sombras suaves a través de las ventanas del hogar de Marcos, un padre dedicado que vivía solo con su hija, Isabel. Maplewood era un lugar donde rara vez ocurrían cosas fuera de lo común, pero esa noche, algo estaba a punto de romper la calma habitual de la localidad. Marcos se despertó abruptamente al escuchar un sonido peculiar proveniente del primer piso. Era un ruido apagado, un susurro en la oscuridad que, en un primer momento, intentó racionalizar como el crujido de la vieja estructura de la casa. Sin embargo, cuando el sonido se repitió, un escalofrío recorrió su espalda. No podía ser el viento ni el deterioro natural del lugar. Había algo más. Lentamente, se incorporó en la cama y se quedó quieto, tratando de afinar el oído. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3:12 a.m., una hora que siempre le había parecido inquietante. A esa hora, la oscuridad se sentía más pesada y el silencio más profundo. Se levantó de la cama con movimientos calculados, cuidando de no hacer ruido que pudiera alertar a quienquiera que estuviera abajo. En su mente, la imagen de Isabel, durmiendo en la habitación contigua, lo impulsaba a actuar con cautela. Caminó de puntillas hasta la puerta de la habitación de su hija. Al abrirla, encontró a Isabel profundamente dormida, con su pequeño cuerpo envuelto en las sábanas, ajena al peligro que acechaba en la casa. Marcos se acercó a su hija, su corazón latiendo con fuerza. No quería asustarla, pero sabía que debían actuar con rapidez. La sacudió suavemente hasta que sus ojos se abrieron lentamente. «Isabel, cariño», susurró con voz suave. «Necesitamos ser muy silenciosos ahora. Algo no está bien». La niña lo miró con ojos adormilados y confundidos, pero asintió, confiando en su padre sin cuestionar. Tomándola de la mano, Marcos la condujo hacia el armario de su habitación, un lugar que había sido testigo de muchos juegos de escondite en el pasado. Pero esta vez, no era un juego. «Quédate aquí, pase lo que pase», le dijo en un tono que intentaba ser calmado, aunque por dentro estaba aterrorizado. «No salgas hasta que yo vuelva, ¿de acuerdo?». Isabel asintió nuevamente, sus ojos grandes y asustados. Marcos cerró la puerta del armario con suavidad
sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. De vuelta en su habitación, Marcos se dirigió al escritorio donde había dejado su teléfono móvil la noche anterior. Intentó encenderlo, pero la pantalla permaneció en negro. La batería estaba completamente agotada. Una oleada de pánico lo invadió al recordar que había dejado el cargador en la cocina, justo en la planta baja, donde se encontraba el origen de esos inquietantes ruidos. Mientras escuchaba con atención, percibió los sonidos inconfundibles de personas hurgando en sus pertenencias. Voces bajas y susurrantes llenaban el aire. No podía distinguir lo que decían, pero la urgencia en sus tonos era evidente. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que encontrar una forma de proteger a Isabel y conseguir ayuda. Un pensamiento cruzó su mente: el bate de béisbol. Guardado en un armario del pasillo desde los días en que solía jugar en la liga local, ese bate podría ser su única esperanza de defensa. No era un arma, pero en ese momento le parecía la única opción que tenía. Se deslizó fuera de su habitación, moviéndose lo más silenciosamente posible, como si cada paso fuera una danza cuidadosamente calculada para evitar cualquier sonido. Los intrusos estaban en la sala, susurrando entre ellos mientras revisaban cajones y armarios. Marcos respiró hondo, intentando mantener el control mientras se dirigía al armario del pasillo. El suelo de madera crujió ligeramente bajo su peso, y en ese instante, su corazón se detuvo. Los murmullos cesaron abruptamente, y Marcos se congeló en su lugar, conteniendo la respiración. En su mente, cada segundo se estiraba hasta parecer una eternidad. Rezó en silencio para que no lo hubieran oído. Después de lo que pareció una eternidad, las voces abajo se reanudaron, aunque con una nota de desconfianza. Dejó escapar un suspiro silencioso de alivio y continuó su camino hasta el armario. Abrió la puerta y al encontrar el bate, lo sostuvo con fuerza, como si fuera un salvavidas en medio de un mar tormentoso. Llegó al borde de las escaleras y se asomó con cautela. Abajo, dos figuras vestidas con ropas oscuras y máscaras se movían rápidamente por la sala, buscando cualquier objeto de valor que pudieran llevarse. Marcos sabía que tenía que actuar, pero cada opción que consideraba parecía más peligrosa que la anterior. Podía intentar llegar a la cocina para cargar su teléfono, pero eso implicaba pasar cerca de los intrusos. Podía enfrentarlos directamente, pero las probabilidades no estaban a su favor. Entonces, una idea se le ocurrió. Quizás, si los hacía creer que la policía estaba en camino, se asustarían y huirían. Con el bate en la mano y el corazón a punto de salirse de su pecho, gritó con todas sus fuerzas: «He llamado a la policía. Están en camino». Por un instante, los intrusos se quedaron quietos, mirándose entre ellos con incertidumbre. Marcos contuvo la respiración, esperando que su farol funcionara. Pero después de un breve intercambio de miradas, uno de ellos comenzó a subir las escaleras, decidido a comprobar si la amenaza era real. Marcos sintió un nudo en el estómago. Sabía que su intento de asustarlos no había sido suficiente. Retrocedió lentamente hacia el pasillo, con el bate preparado. Cada segundo que pasaba, el intruso se acercaba más. Marcos podía escuchar el sonido de sus pasos mientras ascendía los escalones. Cuando finalmente el hombre llegó a la cima de las escaleras, Marcos lo golpeó con todas sus fuerzas en el hombro, esperando derribarlo. El intruso tambaleó hacia atrás, soltando una maldición, pero no cayó. En lugar de eso, se lanzó sobre Marcos, y los dos comenzaron a forcejear violentamente. Marcos luchaba con todas sus fuerzas, consciente de que estaba luchando no solo por su vida, sino también por la de Isabel. El intruso logró quitarle el bate de las manos y lo arrojó por las escaleras. Marcos intentó defenderse como pudo, pero el hombre era más fuerte. Le tapó la boca con una mano enguantada, tratando de sofocar sus gritos. Mientras tanto, el segundo intruso ya estaba subiendo las escaleras, acercándose peligrosamente. En un acto desesperado, Marcos mordió la mano de su atacante, lo que provocó un grito de dolor. Esa breve distracción fue suficiente para que Marcos se liberara de su agarre. Sin perder un segundo, corrió hacia la habitación de Isabel y cerró la puerta tras de sí. Podía escuchar los golpes furiosos de los intrusos al otro lado de la puerta. Sabía que no tenía mucho tiempo. Desesperado, se dirigió a la ventana.
Aunque estaban en el segundo piso, había una cornisa que daba a un árbol cercano. No era una opción ideal, pero era la única que tenían. Con manos temblorosas, abrió la ventana y ayudó a Isabel a trepar. La pequeña estaba asustada, pero obedeció las instrucciones de su padre sin protestar. Una vez que Isabel estaba a salvo en la cornisa, Marcos la siguió, y juntos avanzaron lentamente hasta llegar al árbol. Descendieron lo más rápido que pudieron, sus corazones latiendo al unísono en medio de la adrenalina. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo, Marcos no se detuvo. Tomando la mano de Isabel, corrieron hacia la oscuridad de la noche, alejándose de la casa que ya no sentía como un hogar. Corrían sin rumbo, solo con el instinto de escapar. Finalmente, llegaron a la casa de la señora Rodríguez, una vecina amable que siempre había sido una presencia tranquilizadora en el vecindario. Golpearon la puerta con urgencia, y cuando la señora Rodríguez abrió, sus ojos se llenaron de sorpresa al verlos. Sin dudarlo, los dejó entrar, y Marcos, con la respiración agitada, le explicó lo que había sucedido. La señora Rodríguez no perdió tiempo y llamó a la policía, mientras intentaba consolar a Isabel, que temblaba de miedo. El tiempo pareció detenerse mientras esperaban a que llegaran las autoridades. Cada segundo se sentía eterno, y Marcos no podía dejar de pensar en lo cerca que habían estado del peligro. Finalmente, las sirenas rompieron el silencio de la noche, y la policía llegó para registrar la casa. Los intrusos se habían ido, llevándose consigo algunos objetos de valor. Pero eso ya no importaba. Marcos sabía que lo más importante era que Isabel y él estaban a salvo. Esa noche, se quedaron en la casa de la señora Rodríguez, acurrucados en el pequeño sofá del salón. Isabel se quedó dormida rápidamente, exhausta por el estrés y la adrenalina de la experiencia. Pero Marcos no podía descansar. Su mente seguía repasando los eventos de la noche, incapaz de apagar el torrente de pensamientos que lo invadían. Cada sombra que se movía en la oscuridad, cada crujido del viento contra las ventanas, lo hacía saltar. Sabía que la policía había asegurado la casa y que era poco probable que los intrusos volvieran, pero el miedo no era tan fácil de disipar. Estaba grabado en su mente una cicatriz que sabía que tardaría en sanar. La señora Rodríguez, que había sido una especie de figura materna para Marcos desde que su esposa falleció, le ofreció una taza de té caliente. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio. A veces, las palabras no eran necesarias, y el simple hecho de tener a alguien cerca era suficiente. Finalmente, ella habló, su voz suave pero firme. Marcos, sé que lo que pasó esta noche fue aterrador, pero lo más importante es que ambos están bien. Has sido increíblemente valiente, y lo manejaste lo mejor que pudiste. Marcos asintió, aunque las palabras de consuelo no podían borrar la sensación de impotencia que lo consumía. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuró, más para sí mismo que para la señora Rodríguez. No puedo volver a esa casa, no después de esto. La sola idea de regresar le revolvía el estómago. Cada rincón de ese lugar, que alguna vez había sido su refugio, ahora estaba contaminado por la memoria de la invasión. No podía imaginarse durmiendo en su cama, sabiendo que alguien había estado husmeando en sus cosas, con intenciones desconocidas. La señora Rodríguez lo miró con comprensión. Podrían quedarse aquí por unos días, hasta que encuentres otra opción. No es un problema para mí, y creo que Isabel se sentiría más segura también. La oferta le brindó un alivio temporal, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar la realidad de encontrar un nuevo lugar donde vivir. Las horas pasaron lentamente, y cuando finalmente el amanecer se asomó por el horizonte, Marcos se sentía agotado, tanto física como emocionalmente. Isabel se despertó temprano, como si su pequeño cuerpo supiera que las cosas habían cambiado. Se acurrucó junto a su padre, buscando el calor y la seguridad que solo él podía ofrecerle. Marcos la abrazó con fuerza, prometiéndose que haría todo lo posible para protegerla de cualquier otro daño. Durante los días siguientes, la casa de la señora Rodríguez se convirtió en su refugio temporal. La policía continuó investigando el caso, pero las pistas eran escasas. Los intrusos habían sido meticulosos,
y no habían dejado rastros fáciles de seguir. Marcos tuvo que lidiar con el tedioso proceso de hacer inventario de los objetos robados y presentar informes a las autoridades, todo mientras intentaba mantener la normalidad para Isabel. Los recuerdos de esa noche se repetían en su mente una y otra vez. El miedo, la adrenalina, la desesperación, todo seguía presente, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Sabía que necesitaría tiempo para procesar lo que había sucedido, pero también sabía que no podía permitirse caer en la desesperación. Isabel dependía de él, y eso lo mantenía en pie. La señora Rodríguez fue un apoyo invaluable durante ese tiempo. Aunque nunca había tenido hijos propios, sabía cómo tratar a Isabel con dulzura y paciencia. Le contaba historias antes de dormir y la llevaba a pasear por el parque para distraerla. Marcos se sintió agradecido por su presencia, aunque a menudo se encontraba perdido en sus pensamientos, preguntándose qué habría pasado si no hubiera logrado escapar esa noche. Unas semanas más tarde, cuando Marcos empezó a buscar un nuevo lugar donde vivir, recibió una llamada inesperada. Era de su hermano, Alejandro, que vivía en la ciudad vecina. Habían perdido un poco de contacto con los años, pero al enterarse de lo que había sucedido, Alejandro le ofreció su casa como refugio temporal hasta que Marcos pudiera encontrar una solución más permanente. Aunque la idea de mudarse a otra ciudad no le entusiasmaba, sabía que sería lo mejor para Isabel. Un cambio de ambiente podría ayudarla a dejar atrás los recuerdos traumáticos, y estar cerca de la familia podría brindarle a él el apoyo que tanto necesitaba. Después de consultarlo con Isabel y la señora Rodríguez, decidió aceptar la oferta de su hermano. El día de la mudanza llegó rápidamente. Marcos y Isabel empaquetaron las pocas pertenencias que tenían, dejando atrás la casa que había sido escenario de su peor pesadilla. Despedirse de la señora Rodríguez fue difícil, pero ambos sabían que no era un adiós definitivo. La promesa de mantenerse en contacto y visitarse en el futuro les dio un poco de consuelo. El viaje a la ciudad vecina fue tranquilo, aunque cargado de emociones. Isabel se mantuvo en silencio durante la mayor parte del camino, observando por la ventana mientras el paisaje pasaba rápidamente. Marcos, por su parte, intentaba concentrarse en lo que vendría, en lugar de lo que dejaba atrás. Sabía que el camino hacia la recuperación no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante. Cuando llegaron a la casa de Alejandro, fueron recibidos con los brazos abiertos. La calidez y la hospitalidad de su hermano y su familia les proporcionaron una sensación de alivio que no habían experimentado en mucho tiempo. Isabel, en particular, pareció relajarse en el nuevo entorno, disfrutando de la compañía de sus primos y el bullicio de la casa. Marcos también se sintió más en paz, aunque la inquietud nunca desaparecía por completo. Sabía que el trauma de la invasión domiciliaria lo acompañaría por un tiempo, pero con el apoyo de su familia, estaba empezando a creer que eventualmente podría superarlo. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche con Alejandro, mirando a los niños jugar en el jardín, Marcos decidió abrirse sobre lo que había estado sintiendo. Le contó a su hermano sobre el miedo constante, la sensación de vulnerabilidad y la incertidumbre sobre el futuro. Alejandro lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Es normal sentirte así después de lo que pasaste», le dijo Alejandro cuando Marcos terminó de hablar. «Pero lo importante es que no estás solo en esto. Estás haciendo lo mejor que puedes por Isabel, y eso es lo que cuenta. No te castigues por sentirte asustado o inseguro. El tiempo sanará las heridas, y mientras tanto, estamos aquí para ti». Las palabras de su hermano le dieron a Marcos una sensación de consuelo que no había sentido en semanas. Se dio cuenta de que no tenía que enfrentar todo solo, y que estaba bien pedir ayuda cuando la necesitara. Con el paso de los meses, Marcos y Isabel empezaron a adaptarse a su nueva vida. Aunque nunca olvidarían lo que habían vivido en Maplewood, encontraron formas de seguir adelante. Marcos se inscribió en un grupo de apoyo para sobrevivientes de invasiones domiciliarias, donde pudo compartir su historia y escuchar a otros que habían pasado por situaciones similares. A medida que el tiempo avanzaba, los recuerdos de aquella noche se volvían menos agudos, menos dolorosos. Isabel también empezó a recuperarse, volviendo a ser la niña alegre y curiosa que siempre había sido.
El amor y la estabilidad de su familia le dieron la fuerza para sanar, y Marcos encontró esperanza en su capacidad de seguir adelante, no solo por ella, sino también por sí mismo. Finalmente, después de casi un año, Marcos encontró una nueva casa en un vecindario tranquilo, no muy lejos de donde vivía su hermano. Era un hogar modesto, pero acogedor, y lo más importante, era un lugar donde podían empezar de nuevo. Cuando se mudaron, Marcos sintió una mezcla de emociones: tristeza por lo que habían perdido, pero también gratitud por la oportunidad de comenzar de nuevo. Mientras desempacaban las cajas y organizaban su nuevo hogar, Isabel corrió hacia él con una sonrisa en el rostro. «Papá, ¿podemos pintar mi habitación de azul?», le preguntó con entusiasmo. Marcos la miró, sonriendo ante su inocencia y capacidad para encontrar alegría en los pequeños detalles. «Claro, cariño», respondió, abrazándola con fuerza. «Podemos hacer lo que quieras. Este es nuestro nuevo comienzo». Y así, mientras pintaban las paredes y colgaban nuevas cortinas, Marcos y Isabel empezaron a construir una vida llena de esperanza y seguridad, dejando atrás las sombras de aquella noche para siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.